Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a los ministros de la Corte presente. Quiero, en primer lugar, presidente, manifestar mi preocupación por la ausencia de miembros de la Corte en esta importante audiencia que ha sido convocada. Desde el oficialismo provincial se ha postulado una posición de rechazo a la intervención de la Corte en estas dos causas que originan a la audiencia, el pedido de la presentación de una acción declarativa de certeza por parte de legisladores de la oposición y el planteo de inconstitucionalidad realizado por organismos de derechos humanos. Y yo no quisiera hacer una interpretación apresurada, pero visualizo que la actitud asumida por los jueces de la Corte que están ausentes parece alinearse en ese criterio de desconocimiento respecto de la competencia de la Corte para entender en estos casos, y por otro lado, de desprecio por la atención de lo que la ciudadanía plantea en relación a un caso que tiene trascendencia institucional para todos aquellos y aquellas que habitamos la provincia de Mendoza. Me parece un hecho lamentable, preocupante. Esperemos que no sea una señal de posicionamiento respecto a lo que se está decidiendo en estas causas. En segundo lugar, presidente, quiero referirme al rol que tiene la Corte en estas causas que originan la convocatoria de la audiencia. La Corte es el órgano máximo de control constitucional en la provincia, de interpretación de nuestra Constitución provincial. Hemos escuchado desde el oficialismo el cuestionamiento a que ciudadanas mendocinas hayan recurrido a la Corte para pedirle que se exprese en nada más y nada menos que lo que es su función esencial, que es decirnos qué es la Constitución y qué no es la Constitución. Por eso quiero reafirmar la importancia que tiene que la Corte se exprese y reafirmar la importancia de que la Corte le haya dado un grado de prioridad institucional a estos casos que han ameritado, como en otras circunstancias, la convocatoria a una audiencia pública. El acto de convocatoria a la audiencia pública es un acto institucional. De hecho, se pretendió cargar sobre la presidencia de la Sala 2 como un gesto de parcialidad la convocatoria a esta audiencia. Quiero decir que hemos visto el decreto firmado por quien ejerce, a esta altura ya no sé si legítima o ilegítimamente, por las irregularidades que se están presentando en el funcionamiento de la Corte, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Vimos la firma del ministro Dalmiro Garay en uno de los decretos de convocatoria a esta audiencia, por lo tanto es un acto institucional. Respecto de la pregunta formulada por la Corte, no tenemos duda desde el Partido Justicialista de afirmar, a partir de un proceso de participación que hemos dado a juristas de nuestra fuerza política, que estamos ante una circunstancia en donde hay que afirmar que los requisitos establecidos en el artículo 152, particularmente en el inciso tercero, son taxativos, son requisitos que no admiten excepción, son requisitos que no habilitan a la discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo, como ha sido sostenido en la legislatura provincial, en el debate que generó la postulación de la abogada María Teresa Dey, en relación a la discrecionalidad, supuesta discrecionalidad del Poder Ejecutivo en nominar a la Corte. El Poder Ejecutivo se debe ceñir a los requisitos constitucionales y en este caso, que motiva las causas que están bajo tratamiento de la Corte Provincial, no se cumple uno de esos requisitos esenciales, reitero, no discrecional,
que es el ejercicio de la profesión de abogado en los términos de la Ley 4976. Por una cuestión de brevedad, voy a sumarme a los planteos que se han hecho aquí, análisis exhaustivos respecto de los alcances del ejercicio de la profesión de abogado en la provincia de Mendoza, pero quiero decir fundamentalmente dos cosas al respecto, con muchísima claridad. En primer lugar, estar matriculado en el Colegio de Abogados y haber suspendido el ejercicio de la matrícula no puede implicar el cómputo de ejercicio de la profesión. Aquellos que somos abogados, que en algún momento nos matriculamos, que suspendimos el ejercicio de la profesión por distintas circunstancias, algunos por razones de trabajo en el Poder Judicial, en funciones de distinta naturaleza, por el ejercicio de la magistratura, por funciones políticas o por lo que fuera, no podemos pretender el cómputo de los años si no hemos hecho el ejercicio específico de la profesión de abogado, la profesión liberal de abogado. En segundo lugar, quiero destacar que la situación de ejercicio de funciones en el Ministerio Público Fiscal o en el Poder Judicial, de por sí no acreditan ni ejercicio de la magistratura ni ejercicio de la profesión liberal de abogado. En tercer lugar, quiero señalar que aquí, en este caso, la Corte, como ha sido sugerido en alguna de las intervenciones, no está decidiendo solamente en virtud de una situación particular. La Corte puede llegar a sentar un importante precedente si modificara el criterio constitucional, ya que el ejercicio de la profesión de abogado es un requisito que se requiere no solamente para ser miembro del Poder Judicial, también para diversos órganos vitales del funcionamiento del Estado provincial, como son la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, distintos organismos de control, especialmente dentro de la administración pública provincial y dentro del Poder Judicial de la provincia. Ahora bien, desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista normológico, no hay ninguna duda de que la exigencia del ejercicio de la profesión debe darse en estas circunstancias que yo expresaba y que no cumple quien fue postulada por el gobernador de la provincia para ejercer la profesión. Pero la interpretación constitucional no solamente es normológica, la Constitución, la interpretación de la Constitución provincial implica el análisis de las condiciones formales relacionadas con lo normológico, también de las condiciones materiales. Y las condiciones materiales de cuando fue dictada la Constitución no se han modificado al respecto en relación con lo que hoy vivimos. En aquel momento, 1916, y hoy, se pretende que haya un límite a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para proponer a quien se le ocurra si no cumple con los requisitos legales. Pero además, presidente, y apelando a una visión integralista de la interpretación constitucional, fundada en la teoría del realismo, perfectamente debemos incorporar también aspectos que tienen que ver con la dimensión sociológica del derecho y con la dimensión diquelógica, la dimensión de la justicia. Y en estas dimensiones tenemos que señalar que el sentido de las mismas en la interpretación actual va en la misma dirección de la previsión normativa de evitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Quiero decir al respecto, presidente, que estamos desde una perspectiva sociológica en un momento en donde resulta vital poner límites a los avances del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, sobre el Poder Legislativo y especialmente sobre el Poder Judicial. Estamos en un momento donde hay una sensibilidad especial en relación con esto. La Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de un informe de la Relatoría de la Comisión de Derechos Humanos
de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y de Abogados, ha advertido sobre la grave situación institucional que vivimos en la Argentina en materia de avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. En este caso, presidente, se ventila ante la Corte una cuestión que tiene que ver con el avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. La candidatura de la abogada Dey tiene que ver con un posicionamiento que ha quedado evidenciado claramente ayer cuando el gobernador de la provincia ha hecho referencia a que, textualmente, le tomé juramento prematuro a Teresa Dey, lo reconozco, porque si no, la Corte lo iba a impedir. Es decir, la discrecionalidad en proponer a alguien que no reúne los requisitos, la discrecionalidad en función de un avance de la legislatura, de tratar un tema que estaba objetado en su constitucionalidad en la Corte, la discrecionalidad que implica tomarle juramento a alguien que no reúne las condiciones, la discrecionalidad de los magistrados de la Corte que la han incorporado aún existiendo situaciones pendientes en la propia Corte. Un hecho de escándalo jurídico, señor presidente, escándalo jurídico, escándalo institucional. En esto quiero destacar que ni más ni menos que... Doctor Carmona, lo interrumpo un segundo, que le queda un minuto, por favor. Sí. Nada más y nada menos que la Asociación de Magistrados de Mendoza ha advertido que ve con profunda preocupación la grave situación institucional generada en torno a esta cuestión fundamental de la integración de la Corte en la vida republicana y democrática de la provincia. Presidente, la dimensión diquelógica, la dimensión del valor justicia se ve afectada gravemente ante el caso que estamos viviendo en la provincia. Fundamentalmente porque no solamente se trata de hacer justicia en la aplicación, en la interpretación y aplicación de la norma del artículo 152, inciso 3. Se trata del caso de la incorporación a la Corte de alguien que no reúne las condiciones, lo cual genera condiciones de potencial afectación del derecho ciudadano a que se nos garanticen las garantías individuales, se nos reconozcan y garanticen nuestras garantías personales, que se garantice nuestra libertad y se garantice la seguridad sobre nuestros bienes. Esto es lo que está en juego hoy en la decisión que se está por tomar. Gracias, presidente.